Tiempo para el debate, para el análisis de los hechos acontecidos esta semana en Tafalla, con la muerte de un chico de 17 años tras una cruda pelea propinada en principio por dos jóvenes de 15 y 16 años, que según hemos podido avanzar ya serán integrados en un centro de menores de la Fundación Ilundain durante 6 meses prorrogables. Así lo ha decidido la juez del Juzgado de Menores de Pamplona. Analizamos estos hechos y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora en esta localidad, y lo vamos a hacer con Javier del Castillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos. A ti. Tomás Hierro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas Tomás. tardes. Buenas tardes. Y Juan Yeregui, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. Bueno, desde luego, todo tipo de sentimientos afloran tras una tragedia de estas características, Javier, con jóvenes protagonistas, el chaval que falleció, 16-17 años, los presuntos autores, 15-16 años. El dolor es tremendo para el pueblo, para la ciudad, para las familias de los tres chavales. ¿Cómo contemplas esta situación, Javier? ¿Cómo podemos llegar a contar esto, ¿no? Nos sorprendemos de este momento de violencia, ¿no? Pues me sorprende mucho este momento y sobre todo los protagonistas en la juventud. Yo ayer, cuando iba en un taxi, me enteré de esta noticia, pues ya al filo del mediodía. El taxista, un señor ya mayor, me comentaba que no podía dar crédito a lo que había escuchado momentos antes en la radio, y que me lo contó. Yo ahí me enteré, y de verdad que luego ya me he enterado de todo, y a mí, verdad, me ha producido pues una consternación, por dos razones. Primero, pues porque esto es un acto entre adolescentes, todavía yo creo que no llegan a ser mayores de edad, y sobre todo por la inseguridad que se crea en los que también tenemos hijos en esa edad, y que produce pues una intranquilidad. Yo no soy de los que me alarmo y me gusta buscar soluciones y explicaciones a lo ocurrido. Desde mi punto de vista, esto es posiblemente una excepción entre lo que puede ocurrir, pero se está generalizando bastante. Yo observo, desde mi condición de profesor, que he sido 40 años, y por lo tanto he tenido una gran relación pues con la infancia y con la juventud, pues que siempre ha habido pendencias, siempre ha habido riñas, pero llegar a estos extremos, yo no desconozco exactamente cómo ha sido, pero si ha sido como consecuencia de la reyerta, esto es algo que no es muy corriente ni ha sido. Hemos reñido muchas veces de chavales, pero hemos hecho pues una convivencia inmediatamente mejor. Me preocupa en general, y termino con esta primera intervención, porque en estos momentos la juventud, en una época de libertad absoluta, en donde hay una normativa en los colegios, en la calle, en la sociedad, en la libertad, posiblemente estemos respetando las normas que hoy las hay menos, y estamos dando un poco de frivolidad a los actos violentos, a no responsabilizarnos ni padres, ni educadores, ni la sociedad en general, y sobre todo cuando se da en este estamento de la vida que es la juventud, cuando tenemos que formarlos. Así es. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Juan, de estos hechos? Que, como ayer nos decía la alcaldesa Cristina Sota, es un hecho puntual, bueno, que puede de alguna manera perjudicar la convivencia en una ciudad como Tafalla, donde todo el mundo se conoce. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? Luego también me gustaría ver, bueno, pues las consecuencias que tiene para jóvenes de 15 y 16 años, que, bueno, pues tras una pelea muere la persona a la que en principio le han propinado los golpes, el hecho de que sean integrados en un centro de menores. ¿Qué reflexión tienes al respecto? Antes de eso, si me permites, y creo que de parte de los cuatro que lo veníamos hablando, mandar un saludo, un abrazo cariñoso a la familia de Roberto, ¿no? que ha perdido la vida en este desgraciado suceso. Segundo, ser muy prudentes, porque todavía no sabemos
qué es lo que ha pasado exactamente. Tenemos distintas versiones, pero no sabemos qué ha ocurrido con exactitud. Se han tomado ya unas medidas por parte de la juez de menores que nos hacen atisbar por dónde han podido ir los tiros, pero de momento seguimos sin tener un relato concreto de lo que ha sucedido. Y en cuanto a lo que preguntabas más precisamente, lo que más me llama la atención de este hecho no es la pelea en sí, que comparto con Javier, que tal vez los jóvenes de ahora ven mucha más violencia que la que veíamos nosotros, la tienen mucho más a mano, mucho más interiorizada que lo que teníamos nosotros. Es que los dos chicos que agredieron se marchasen. Porque una cosa es que tú entables una pelea, golpees, hasta tengas una rabia ahí que no sepas controlar y que golpees con más fuerza de la debida por un incidente además que parece muy menor. Y una vez que dejas al chico tendido ahí, o que se queda tendido ahí por la razón que sea, te vayas. A mí eso sí que me llama mucho la atención y me produce un impacto, y creo que es realmente lo más analizable de esta situación, ¿no? Porque no sabemos si le golpearon hasta la muerte, si fue un mal golpe, qué es exactamente lo que pasó, pero el hecho de que se marchasen sí que me lleva a la reflexión, ¿no? Y en cuanto a la situación en Tafalla, pues lógicamente es una noticia emocionalmente de mucho impacto, y creo que es bueno atemperar un poquito, que los debates se maduren y se templen, porque en estos momentos todos, pues bueno, las reacciones son más viscerales, y yo creo que lo que hay que tratar es rebajar un poquito y controlar, ¿no? Tomás, ¿qué análisis puedes hacer después de conocer los hechos? Vamos conociendo algunos detalles más de qué sucedió, pero en principio, bueno, ¿cómo nos acercamos a una situación así, ¿no? Hay que pensar en las familias, la familia del chaval que ha fallecido, las familias de los chavales arrestados. ¿Qué sensaciones realmente provoca este hecho? Como comentaban Javier y Juan, un acontecimiento de este tipo afecta trágicamente a una persona, pero yo creo que el episodio despierta toda una constelación de aristas, de puntos de vista, de interpretaciones. Si empezamos por la más visible, la más caliente, que es la emocional, yo estoy pensando efectivamente en esos padres que quedan desconsolados, probablemente en este momento en situación de duelo intenso, sin encontrar sentido a la existencia, con el agravante de que quien ha fallecido es un hijo, y además un hijo único. Se da otra circunstancia también especial, en mi caso, a la hora de observar afectivamente este episodio, mi condición de profesor como la de Javier, y además en Tafalla durante 2 intensos y hermosísimos cursos, localidad en la que mantengo buenos amigos y contactos profesionales constantes. Por lo tanto, saber que un alumno mío de 16 años podía haber fallecido en estas circunstancias es algo que, como os podéis imaginar, nos resulta precisamente muy gratificante. Y luego hay otro hecho también personal. Permitidme por un momento que sea un poco impúdico. Yo estaba preparando esta mañana una charla que imparto mañana precisamente sobre el duelo, y justamente uno de los textos que había seleccionado para iniciar la disertación es el final de la Celestina de Fernando de Rojas, donde Pleberio, padre de Melibea, que acaba de suicidarse arrojándose desde la almena del castillo palacio al ver que momentos antes ha fallecido su amante Calisto, que intentaba clandestinamente subir a su dormitorio a través de la escala, y ese planto, ese llanto literario del padre ante el cadáver aún caliente de su hija, resume mejor que el mejor tratado de psicología el borbotón de sentimientos que pasan, que deben estar pasando en este momento por los padres de Roberto Requena en Tafalla. Y luego hay otra dimensión, entre las posibles comentables, que tiene que ver con la arista de carácter educativo y de carácter legal. En este mismo plató hemos comentado en multitud de ocasiones que determinados comportamientos que se producen en nuestra sociedad, en el ámbito cultural, social, político, económico, hunden sus raíces más profundas en la educación y en la cultura, o por mejor decir, en la falta de educación y de cultura. Y yo creo que a los educadores, a los padres, a los poderes públicos y a la sociedad civil, episodios como estos tendrían que hacernos reflexionar
sobre las causas de ese comportamiento tan incivilizado y tan cruel que ponía de relieve Juan con el abandono. En cuanto a las consecuencias de carácter jurídico y penal, es un territorio que a mí en este momento creo que no me corresponde tratar. Así es, bueno, el descontrol de los impulsos, hablan los expertos de que hay que trabajar también los modelos de resolución de conflictos, en el desarrollo moral y las emociones. Si os parece, abundaremos en todo esto, pero me gustaría también que viéramos en imágenes la reacción de la localidad de Tafalla, de la ciudad de Tafalla, ayer en esa concentración silenciosa que tuvo lugar a las 7:30 de la tarde, a la que asistieron también muchas familias de etnia gitana que viven en Tafalla, un pueblo que, bueno, pues, en el que viven muchas personas de esta raza gitana y que están muy involucrados en la vida de la ciudad, ¿no? Queremos destacar también este detalle, lo vemos. Tafalla está consternada por la muerte del joven de 16 años tras una pelea. A media tarde, en la Casa de la Juventud que solía frecuentar, a solo unos metros de donde fue herido gravemente, varios de sus amigos se reunían previamente a la concentración silenciosa organizada por el ayuntamiento, visiblemente afectados. Están todos que no pueden creérselo. Aunque todavía se están investigando los hechos, la mayoría de vecinos coinciden en asegurar que el joven medió en una discusión, tras la cual se inició una pelea en la que resultó herido grave. Que iba él a defender a unas chicas que estaban riñendo. Iba a separar a dos chicas y que, que estaban discutiendo y que han entrado a la Casa de la Juventud. Y luego han ido a buscarle, han salido y que le han dado una paliza. Quienes conocían al joven, hijo único de una familia tafallesa de toda la vida, aseguran que era un buen chico y que su muerte ha sido una tragedia. Un hijo solo, la verdad, es que es doble de tristeza. El único hijo, vivían para él y para él, porque era un cielico de chico. Me da muchísima pena. Lo mismo que sean eso, que sean otro, porque esto no es para nadie. Mucha pena en esas circunstancias. Qué pobre chico. Un chaval muy majo, muy de todo, porque era deportista, era para cualquiera, y mira lo que nos ha pasado. En señal de duelo se suspendían las clases en el Instituto Tafallés, en el que el joven fallecido estudiaba formación profesional. Ahí tenemos la reacción de algunos vecinos de la localidad, veíamos también el centro en el que estudiaba el chico y veremos, por supuesto, la reacción de la localidad en esa concentración, como decimos, bueno, con cientos de personas que quisieron sumarse, ¿no?, al dolor de la familia. Es importante también ese bueno, apunte, ¿no?, que hacía esta mañana y también en el programa Ricardo Hernández, representante de las asociaciones gitanas en Navarra. No separar de alguna manera los hechos del hecho de que estos dos chavales sean de esta etnia, ¿no? Es un hecho puntual que no tiene que ver con la raza, no se puede coger la parte por el todo en este caso, ¿no? Es lo que decía Juan. Sí, yo creo que el análisis es global, no es particular. En ese aspecto yo creo que no tenemos dudas y me ha gustado mucho la reacción de los vecinos de Tafalla. Me ha parecido de muchísima sensatez, incluso ese último señor que hablaba de lo que nos ha pasado. O sea, algo que afecta a toda la localidad, ¿no? Porque al final en sitios pequeños prácticamente todo el mundo se conoce y esto... Volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no?, que emocionalmente pues, provoca una situación de mucho sufrimiento para todos, ¿no? Y eso es lo que tendrán que manejar ahora en la localidad, que seguro lo harán muy bien. Y luego, pues la justicia tiene que actuar. No podemos olvidar que lo que ha pasado es muy grave. Estamos hablando de un crimen, de una situación que tendrá que esclarecerse, pero hay un chico que ha muerto y la justicia tendrá que actuar. Y ayer muchísimas personas de distinto ámbito lo subrayaban, que ahora es tiempo también, por supuesto, de duelo, de acompañar a la familia, pero también de que actúe la justicia y de que los educadores, la sociedad en general, los padres, todos tomemos conciencia de que educar a los chavales es cosa de toda la tribu y toda la tribu somos todos, ¿no? Exacto, reeducar también a chavales así, ¿no?, con esta agresividad, en principio, labor muy difícil la que tienen, por supuesto, las personas que tienen que reconducir la conducta de personas capaces de enzarzarse en una pelea de estas características. Estas manifestaciones del pueblo de Tafalla me recuerdan a mí que por lo menos ha habido una conciencia general de la magnitud de lo que puede ocurrir y de lo que ha ocurrido entre la convivencia y la violencia y todas estas cosas que tantas veces hablamos y a veces no corregimos. Y también yo, posiblemente se me ha olvidado al principio, unirme plenamente al dolor de los padres de Roberto, incluso al de los otros padres, que no sé quién son, pero que me parece muy acertado que una parte no haga el todo y que por cuestiones de la etnia
tampoco me gustaría a mí, como he escuchado esta mañana algunos comentarios en la calle, porque, bueno, pues en la etnia gitana hay gente maravillosa. Hace muy pocos años salvaron la vida un gitano, en pleno invierno se tiró al río Aragón en Sangüesa y salvó la vida a un chaval que se está ahogando, de un íntimo amigo mío. Yo tengo una buenísima relación con muchas familias de gitanos que viven en Sangüesa y que están muy incorporados a la sociedad. Pero dicho esto, el hecho de que hoy podríamos tomar, como decíamos en el colegio, una lección ocasional en la sociedad, y es la ocasión de reflexionar. Estamos conscientes de lo que hay y esto nos debe servir a todos, a los padres, a los educadores, a la sociedad entera en general, para aportar cosas positivas, para no decir que esto no tiene remedio, para intentar volver a aquella sociedad de los valores más que de los intereses. Yo, desde mi punto de vista actual, manejábamos en la educación los valores y aquello transmitíamos y los valores eran muy importantes y los iban desde muy pequeños asimilando, porque no solamente era instruirlos, era también formarlos. Habrá que incidir más, si cabe, ¿no? Puede ser este, bueno, un triste y lamentable ejemplo que estudiar en los centros educativos, también tenerlo muy presente, ese valor del diálogo, de la convivencia, de la paz, en detrimento, bueno, pues de comportamientos de este calibre, ¿no? Más impulsivos, de pérdida de control. Sería importante, ¿no?, esa educación emocional de la que tanto se habla. Sí, yo creo que es decisivo. De hecho, desde hace varios años, supongo que lo conocen la mayoría de los televidentes, en la práctica totalidad de centros de enseñanza secundaria, con chicos de 12 a 18, secundaria y bachillerato, no solamente existen los psicólogos orientadores, que hacen una labor extraordinaria con profesores y alumnos, sino los grupos de gestión, de duelo, de conflicto, de resolución de problemas, formados mayoritariamente por los propios alumnos. La mera existencia de esos grupos significa que hay conciencia en los centros de que existe un problema de convivencia. Y yo quería, al hilo de esta misma reflexión, exponer otra idea, y es que a menudo los medios de comunicación, y Juan no me dejará mentir, se dejan, por razones muy legítimas, se dejan seducir por los gritos, por la vocinglería a veces vacía del día a día de los acontecimientos sociales, políticos, económicos, cuya importancia nadie discute. Pero con demasiada frecuencia los medios y las personas olvidan, la sociedad en general olvida que las cuestiones esenciales nucleares que tienen que ver con la conducta humana están relacionadas, vuelvo a lo de antes, con la educación, con la cultura, con los sentimientos, con los afectos, y son esas áreas del conocimiento de la existencia las que en general quedan más descuidadas en la educación formal, de suerte que si en las propias familias no existe conciencia de la importancia de estos asuntos, es muy difícil que el sistema escolar pueda cubrir esos déficits, y por lo tanto, por ser positivos en este episodio tan trágico, diremos aquello de no hay mal que por bien no venga, puesto que la tragedia ya en este momento es irremediable. Si lo ocurrido en Tafalla sirve para un rearme ético, moral, para que todos tomemos conciencia de la importancia de estos asuntos que a veces pasan de puntillas en los medios de comunicación, en nuestras casas y en foros públicos, pues naturalmente tendremos no que alegrarnos de la tragedia, pero sí al menos sacar el máximo provecho de la misma. Bueno, la capacidad de reinserción también lo comentábamos, ¿no? Si la vemos algo posible, ¿no? Ahora, después de lo sucedido, parece difícil, ¿no?, encauzar una situación así, pero ahí están los profesionales también para llevar a cabo ese trabajo difícil. Es una obligación de la sociedad, ¿no? Escuchando a Tomás, me acuerdo, y tú te acordarás también, Amaya, nosotros estudiábamos los medios de comunicación con el apellido social, ¿no? Sí, sí. Una vertiente que en muchos casos pues probablemente hayamos perdido por los vaivenes de este mundo, ¿no? Yo creo que ahora, como decíamos, la parte en la que estamos en la jurídica es que esto se investigue, se termine de hacer el atestado por parte de la Policía Foral, que es la que está investigando, que luego el juzgado de menores tome la decisión que deba tomar. De momento ha tomado esa medida cautelar y estos dos chicos tendrán que seguir su camino de acuerdo
a cualquier otra persona en su misma situación. Y yo creo que como sociedad, pues la reflexión que compartimos todos los que estamos aquí, ¿no? Que tenemos que analizar qué está pasando, por qué suceden cosas de este tipo con esas variables que hemos dicho antes, porque peleas siempre las ha habido y siempre las va a haber. Leía hoy, me parece que era Javier Urra, que decía que la sociedad, pues hay gente que es violenta y siempre ha sido así, ¿no? Sí, sí. Y lo que tenemos que hacer los demás, pues yo creo que es cuestión de todos. Repito esa frase que tanto se nos enseña de que educar es cosa de toda la tribu, ¿no? Y yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, los profesores, la sociedad civil, como comentaba Tomás, los padres, cada uno de nosotros, ¿no? En todo caso, yo creo que en este momento lo peor que podría ocurrir es que en esta fase de duelo, como sugería hace un momento Juan, no solo individual, sino colectiva, de todo un pueblo, de toda una comunidad que cohesionada comparte ese sentimiento de dolor con los padres y con la víctima, reaccionara de una forma irracional, que es algo que suele ocurrir a menudo y de forma muy explicable psicológicamente a título individual, pero que puede tener unas consecuencias gravísimas si el odio, el rencor incontrolado en este momento se desata y además con caracteres de enfrentamiento de culturas. Yo espero que los sabios ciudadanos de Tafalla, que por cierto el próximo viernes estrena su magnífico centro cultural, sean lo suficientemente sabios y se autocontrolen como para, una vez pasado el tsunami emotivo de estos días, sepan encarar el futuro con racionalidad y optimismo. Hemos visto ese detalle de que en esa plaza de Navarra de Tafalla estaba toda la ciudad, incluso los familiares de los niños de la agresión de etnia gitana, pero estaban allí y han dicho, creo, más o menos como acaba de decir, que ellos están absolutamente dolidos y que sea la justicia al final la que tenga que hacer, que para eso vivimos en un Estado de derecho y democrático. Y yo también espero que esto, en lugar de ser una hoguera que se incendie, sea un acto de reflexión, como más o menos en otras épocas aquella campaña de Manos Blancas, ¿recordáis? Que se extendió por todo esto. Pues que nos haga pensar desde los hogares hasta los gobiernos y hasta los colegios. Sí, yo, fíjate, al hilo de lo que comentabas, y perdona Javier, creo que la sociedad da muchas más muestras de madurez cuando pasa algo que antes de que pase. Sí. Porque lo hemos visto con el terrorismo, por ejemplo, que la respuesta de la ciudadanía ha sido, yo creo, impecable, y al hilo del caso que estamos tratando, pues recordamos mucho el de Marta del Castillo, por ejemplo, ¿no? Que es también una tragedia tremenda, 5 años después lo que está pasando, lo que está sufriendo esa familia que no puede enterrar a su hija, que no sabe dónde está el cuerpo, y sin embargo da mucha más sensación de madurez la ciudadanía cuando reacciona frente que previendo las cosas que pueden pasar. Serenidad, ¿no? Es lo que se desea ahora mismo. Serenidad. Efectivamente, serenidad es lo contrario a violencia. Lo que sí está claro es que las personas tenemos unas fortalezas íntimas muy superiores a las que imaginamos, y que es en los momentos más duros cuando esas virtualidades salen a flote. Y repito lo de antes, yo espero que los tafalleses y los allegados a ver si nos venimos a la arriba. víctima se vengan arriba, Así es. a Bueno, pesar pues del dolor. Nuestro dolor y nuestro acompañamiento también emocional, ¿no? Al menos a esa familia de Roberto Requena Aita, ese chico que nos ha dejado desafortunadamente y que ha dejado rota obviamente a una familia, además de hijo único. Nos unimos a ese cariño y a ese dolor de Tafalla. Javier del Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Tomás Hierro, muchas gracias. Amaya. Y Juan Yeregui, un placer también, como siempre. Igualmente, gracias, hasta pronto. hasta la próxima. Bueno, nosotros hemos analizado el tema del día del que hablamos todos hoy y ayer, por supuesto, en Navarra, y ahora cambiamos totalmente de asunto. Nuestra mirada nos lleva a Madrid, a la moda, al mundo de la moda, y esto ya con buenas noticias, ¿no? Ayer les hablábamos de Albarno, la firma de moda mitad navarra, mitad francesa. Hoy les hablamos de Jesús Lorenzo, que ha desfilado con toda su obra y su creatividad en la Mercedes-Benz Fashion Week. Jesús Lorenzo rescata el natural look de los años 70 presentando una colección cosmopolita y vanguardista. Recoge la imagen sencilla, aunque cuidada, de las ejecutivas que revolucionaron la moda en esta época, dando prioridad a su trabajo por encima de su aspecto. Un estilo que concuerda con su idea de que la peletería se adapta a cada circunstancia y situación de la vida cotidiana. Lo que me ha pasado con esta colección, ¿no? O sea, que al final esta evolución de los años 70, de la mujer de los años 70, que es la mujer que nos encontramos hoy, es esta evolución que ha ido yendo poco a poco, que ha ido
ha ido marcando ¿no? tendencia en la mujer que vamos encontrando y es la que tenemos. Así rompemos el estereotipo de la mítica peletería. Las siluetas muestran formas rectas y puras con muchos acabados redondeados, aunque lo que verdaderamente determina el corte de cada outfit es la piel que utiliza. Destacan las formas en A, los oversize, chalecos y chaquetones. Las pieles que vamos a utilizar son pues, el lince teñido en rosa, también las martas, el bisón, astracán, pero también vientre de zorro, el zorro, el rex, petit gris, bueno, un poco una variedad, tejón, mucho cuero, también sanapa, también vamos a ver vestidos de piel, de bisón. Distintos cortes y tejidos que combina de forma sorprendente. Deja a un lado las normas establecidas para introducir la piel en looks desenfadados e introducir prendas como jerseys en outfits más glamurosos. Rompemos la fiesta, no tiene que ser una torerita, una chaqueta corta, plantamos un jersey. ¿Por qué? Porque creemos que también se puede ir con un jersey, porque se puede ir de una forma desenfadada, moderna, pero a su vez elegante, ¿no? y de cóctel gala, ¿no? O sea, que es un poco un chaleco, o sea, rompemos un poco los estereotipos, ¿no? Las martas las ponemos de una forma sport, con un vestido dorado. Un look rompedor que se repite en los diseños que ha creado para el hombre. Para el hombre, pues también hemos querido romper un poco el mito de que el hombre tiene que ser un poco más formal, más serio, sino hemos presentado unas prendas deportivas, juveniles, una capa española, pues una trenca de bisón con capucha. Como es habitual en sus colecciones, entremezcla tonos naturales de la piel con los teñidos que aportan color y dinamismo. El color natural me gusta ponerlo porque es con lo que hay que jugar también y es el color básico con el que te mueves. Pero siempre me gusta introducir mucho color, ¿no? En la pasarela. El azul es un color que llevo repitiéndolo, pero es porque es mi color, ¿no? O sea, es el que me gusta. El rosa es otro color que me gusta mucho, ¿no? Y entonces también lo hemos combinado. Hemos introducido también el amarillo. Y como guinda del pastel presenta un amplio abanico de complementos con detalles en piel que le han permitido presentar looks propios de la cabeza a los pies. Hemos tenido distintas colaboraciones, tanto para zapatos, pues incluso para bisutería, sombreros, ¿no? Y lo que hemos querido es cada uno de los elementos irlos tuneando, por decirlo de cierta manera, con elementos de peletería. Jesús Lorenzo es el peletero español más joven, aunque posee una amplia experiencia en el sector que le ha llevado a lo más alto en el mundo de la moda. Su firma está ya posicionada en el mercado español y continúa en expansión con nuevos proyectos en el extranjero. Bueno, enhorabuena a Jesús Lorenzo por esa presentación de su colección, gracias a nuestra compañera Carmen Anzotegui, que nos ha acercado lo mejor de la colección que presenta para la próxima temporada el peletero afincado en Navarra. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir con otros mensajes, pero enseguida estaremos con ustedes contándoles otras historias que pasan, en este caso, por el cine. ¿Cómo contempla el cine el mito del amor romántico, por ejemplo? ¿Qué tipo de valores nos ofrecen las diferentes películas a lo largo de la historia en relación con todo lo que concierne a los valores de género, a todo lo que concierne a la igualdad entre hombres y mujeres? Luego lo vemos con la experta María Castejón y también hemos invitado al programa a Serafín Zubiri. Con él vamos a hacer un tributo a Nino Bravo. Les espero en unos segundos.